Muy buenos días a todos. Estamos en este espacio de charlas de psicoanálisis a donde, bueno, no pretende ser una clase ni una conferencia, sino más bien acercarles un poquito algunos conceptos, algunas nociones del psicoanálisis para aquellas personas que estén interesadas en aprender, en incorporar algunas nociones más y también para profesionales que puedan también incorporar algún conocimiento adicional de esta ciencia psicoanalítica, de este punto de partida, de esta forma de entender al sujeto. Hoy vamos a hablar del análisis terminable e interminable. Estamos trabajando sobre un texto de Sigmund Freud del año 1937. Es un texto que no vamos a analizar al pie de la letra, ya les digo, no es una clase, pero sí que lo vamos a tomar como referencia porque sí que me han estado preguntando sobre este tema y creo que es interesante poder abordarlo para ver cómo pensaba incluso el propio Freud esto de la duración del tratamiento. Es un texto que está más bien dedicado a el análisis didáctico, al análisis de los propios psicoanalistas, como comenta él en algunos pasajes del texto, ¿vale? Y vamos a ver qué conceptos incluimos aquí y que Freud es muy contundente en este punto. Freud apunta a que el trabajo analítico es largo, porque básicamente tiene un tiempo que no es cronológico, es un tiempo del inconsciente, que es un tiempo distinto, es un tiempo que no es lineal, ¿no? Y además porque en el camino de ese tratamiento vamos a encontrarnos con resistencias, vamos a encontrarnos con censuras, producto, ¿no?, de toda esa ideología dominante y producto de nuestra propia ideología en la que estamos inmersos. Y porque además es un trabajo arduo, el trabajo analítico es un trabajo complejo de hacer porque hay que dejarse llevar, apela a cuestiones que son complejas de mirar, ¿no? Entonces, digamos que hay que tener como cierta valentía a la hora de empezar un tratamiento, realmente desear modificar algo del sujeto, del propio sujeto que entra en análisis, y enfrentarse a ese otro que habita en nosotros y que nos interpela, ¿no? Ese que es políticamente incorrecto. Es necesario asumir que tenemos sentimientos encontrados, porque ahí donde la conciencia goza, el inconsciente no, y viceversa, ¿no? La pulsión puja siempre por salir y ese inconsciente que quiere realizar ese deseo, para la conciencia eso es intolerable, ¿no? Entonces hay una represión ahí. Los sujetos somos complejos, somos diversos, tenemos sentimientos opuestos, y eso es lo que por una parte nos hace interesantes, e intolerantes también, y en cierta medida, lo hace más complejo. Entonces, en la medida en que toleremos esa dualidad, será posible que el tratamiento tenga mucho más beneficio, sea mucho más próspero, ¿no? Y haya realmente una transformación. Entonces, como decíamos, Freud desde un primer momento alega que los tratamientos psicoanalíticos tienen una duración más extensa de lo que en ese momento habíamos dicho que este texto es de 1937, y había toda una corriente, incluso dentro de sus propios discípulos, que lo llevaban a tener terapias más breves, que le decían que en realidad lo práctico, lo necesario eran terapias breves. Él se oponía mucho a esto y decía que esas terapias breves lo que venían era a hacer más productivo al hombre, pero no más sano psíquicamente, sino que el paciente venía, ¿no?, y en esas terapias breves se solventaba un síntoma, pero no se estaba yendo al fondo de la cuestión. De hecho, actualmente, además del psicoanálisis, existen diversas y múltiples formas de abordar una problemática, de abordar un síntoma. Hay muchas terapias breves, pero si nos paramos en el marco del psicoanálisis, entendemos que esas terapias breves lo único que vienen es a
a resolver ese síntoma, pero sin ir al fondo de la cuestión, sin transformar eso que produce el síntoma. Si os acordáis, el síntoma para el psicoanálisis es el efecto, ¿vale? Es el efecto de ese deseo infantil, sexual y reprimido, ¿sí? En la realidad, ¿sí? Es esa pulsión que no se tolera desde la conciencia, ¿sí? Y que tiene un efecto como síntoma. Entonces vamos a partir del síntoma para destejer esa cadena de significantes y llegar al punto de partida. Entonces las terapias breves que vienen y taponan el síntoma o a través de una cuestión conductual modifican el síntoma, lo que harán será precisamente eso, modificar el síntoma, pero sin ir al fondo de la cuestión, y ese síntoma volverá a aparecer más tarde revestido de otra manera, desplazado hacia otra cuestión, ¿no? Porque al final habíamos estudiado en otros vídeos que podéis ver que la pulsión tiene ramificaciones. Ese deseo, cuando se reprime, lo único que sucede es que genera ramificaciones, pero siempre se va a manifestar. Entonces, al final, si no vamos al fondo de la cuestión, si no modificamos, si no transformamos eso, se va a desplazar a la realidad de igual manera. Entonces, con un tratamiento psicoanalítico lo que haremos será, porque el paciente va a venir evidentemente a consulta, a partir muchas veces, muchas otras no, pero en casi todos los casos aparecerá con un síntoma, con una cuestión puntual que quiere tratar, y empezaremos tratando ese síntoma para luego, cuando ese síntoma, cuando eso que molesta al paciente puntualmente conseguimos desanudarlo, ¿vale? Será ahí cuando empiece el verdadero psicoanálisis, ¿sí? Entonces, o igual el paciente soluciona eso y se va. Pero bueno, también hay que tolerar eso, ¿no? Digo, lo interesante es que se solucione ese síntoma y empiece el verdadero psicoanálisis, empiece la verdadera transformación, porque será ahí donde verdaderamente se podrá vivir una vida más plena, una vida mejor, tolerando ese deseo, tolerando esa dualidad, tolerando esos sentimientos, ¿no?, hostiles que muchas veces no nos permitimos tener porque no es políticamente correcto tenerlos, pero a la vez todos los tenemos. Entonces, es interesante luego de tratar la sintomatología o aquello traumático que vino a traer el paciente a sesión, poder empezar el propio psicoanálisis. Pero bueno, hay gente que decide solucionar ese problema y dejarlo ahí. Entonces, el fin o la finalidad del tratamiento, ¿sí?, que puede ser interminable, estará vinculada no tanto a la superación de lo pulsional, porque pulsionales somos todos los sujetos, es inevitable que no exista la pulsión, sino lo que el psicoanálisis lo que hará será más bien domesticar a esa pulsión, domeñar la pulsión, va a transformar ese síntoma en sublimación, ¿no? Lo va a transformar en algo más productivo, más sano, más saludable. Es inevitable que haya deseo, porque en el momento en el que deja de haber deseo no hay vida, ¿no? Entonces es interesante esto porque tenemos que entender que siempre hay deseo y esto es saludable. Lo interesante es ver que ese trabajo del deseo se va a hacer para la salud o para la enfermedad, que va a costar lo mismo pintar un cuadro, ¿no?, psíquicamente, que transformarlo en una enfermedad. Es curioso, ¿no? Y pensarlo de esa manera quizás es la manera más interesante para entender que psíquicamente estamos haciendo un trabajo siempre de manera permanente, pero podemos hacer algo mucho más positivo para nosotros o algo que nos perjudique. Entonces, los conflictos entre las pulsiones y el yo, que al final el yo, si se acuerdan, en la segunda tópica, Freud, digamos que de manera teórica, nos presentaba al yo, al ello y al superyo. El yo es el intermediador, ¿no?, entre ese caldero de pulsiones que es el ello, y el superyo, que es la parte más moral, por decirlo de una forma muy, muy simple y muy rápida. Entonces,
las pulsiones y el yo van a estar todo el tiempo como negociando, pero no van a desaparecer, van a estar siempre ahí, por más que uno esté en su análisis. Entonces, siempre, si uno está en ese proceso analítico, lo bueno, ¿no?, de ese proceso es que uno va a tener como esa herramienta para ir gestionando eso y hacerlo de la manera más saludable, porque somos sujetos psíquicos y somos sujetos sociales, porque estamos articulados por palabras, porque vivimos entre otros y porque tenemos que estar tolerando, estar gestionando, estar relacionándonos con otros de manera permanente, porque las dinámicas cambian, porque no somos la misma persona que ayer, ni la del mes pasado, ni seremos la misma que dentro de 3 días. Entonces, al final, siempre surgen cuestiones que nos pueden generar algún conflicto, y eso es normal, y no pasa nada y está bien, ¿no? De eso se trata, de vivir finalmente. Entonces, el análisis interminable al final lo que propone, ¿no?, es generar esta armonía, ¿no?, que produce el trabajo analítico en un tiempo cronológico, evidentemente, pero en cada sesión va a empezar y va a acabar y va a dar como una redondez, ¿no?, como que nos va a aportar algo diferente, porque cada sesión va a ser distinta, porque cada sesión vamos a llevar una cosa diferente, va a ir como construyendo poquito a poco, ¿sí? Entonces, la duración o la finalidad del tratamiento, o sea, la duración del tratamiento va a tener que ver con cada sujeto y con cada uno, ¿no? Porque además, como decíamos también en alguna otra ocasión, cada paciente es único, cada sujeto es único, por más que nos pasen cosas muy muy parecidas, somos únicos. Entonces, el tratamiento también lo es. Entonces, va un poco por ahí, ¿no? De cómo el sujeto esté entregado a esa transformación, realmente lo desee, tenga intención de seguir trabajando eso, digo, porque al final el trabajo analítico lo que nos brinda es la posibilidad de abrir como ese abanico de posibilidades, nos está sumando palabras, nos está sumando ventanas a la vida, ¿no? Nos está como destrabando cada vez cosas. Ahora bien, se encuentra con esas resistencias. Se encuentra con esas resistencias porque, claro, abre un nuevo modo de vivir y eso nos acerca a un saber no sabido que está en nosotros, ¿no? Nos permite desplegar una inteligencia nueva, más amplia, nos dota de palabras, de otros modos de mirar la realidad, y eso da vértigo muchas veces, ¿no? Porque nos despegamos también de lo conocido, nos despegamos de esa ideología que teníamos tan incorporada, y bueno, eso hay que querer, ¿no? Hay que hacer ese trabajo, que es un trabajo que hay que hacer cada vez, y cada vez, y cada vez, ¿no? Entonces por eso nos vamos a encontrar muchas veces que el paciente no venga a sesión, que el paciente llegue tarde, que el paciente se olvide, que no quiera hablar. Van a pasar estas cosas, ¿no? Y son una ejemplificación de ese temor a esa cosa nueva que trae, ¿no? Que trae el análisis, que trae ese descubrimiento, esas cosas que uno sabe que están en alguna parte, pero que generan como ese vértigo, ¿no? Va a decirnos Freud que hay como momentos más pulsionales que otros. La adolescencia es uno de esos momentos, por ejemplo. Pero aún así, cuanto uno más entregado está a ese análisis, ¿no?, más cosas puede sacar de eso. Digo, al final, en el momento en el que uno trabaja para que esa represión se entrega, ¿no?, al análisis, esa represión que siempre va a existir y esas resistencias que siempre existirán serán más fáciles de levantar. Hay otra cosa que también dice Freud en el texto, ¿no?, a través de unos casos que trae, que dice que es imposible, ¿no?, abordar cuestiones que no se traen a la consulta,
¿no? Porque no se puede tratar tratar de atajar un conflicto futuro, por ejemplo, porque si no se traen al análisis, no está bueno hacer como la teatralización de lo que puede pasar. El analista en sesión no va a darle consejos al paciente, no va a decirle lo que tiene que hacer, no va a simular situaciones, porque al final el paciente no lo va a escuchar, porque el paciente va a escuchar aquello en lo que está su inconsciente en ese momento. Entonces no podemos tratar nada que el paciente no quiera. Será el paciente el que trace el camino por el que desea andar, porque tiene su propio tiempo inconsciente, y es inútil tratar de decirle, porque no las va a escuchar. Entonces habrá cuestiones que surjan en el devenir de la terapia, ¿vale? Porque, como les decía antes, hay resistencias en el paciente. Entonces, por eso es importante continuar el análisis, porque en el transcurso de la terapia, del tratamiento, van a aparecer cosas que el paciente no tolere, de manera inconsciente, evidentemente, y son unas resistencias inconscientes que digamos que van a retrasar de alguna manera el análisis, pero que luego, ¿no? Digo, hay que tolerar esas resistencias del paciente porque son sus propios tiempos. Entonces, como decíamos al principio, el aparato psíquico no soporta el displacer, ¿no? Entonces, tiene que defenderse de ese displacer de alguna manera, porque si no entraríamos en conflicto y no, digamos que no funciona así el aparato. Entonces, tiene dos maneras de defenderse de ese displacer. Si el peligro es exterior, no salimos de donde está el peligro. Si vemos algo que nos disgusta, que nos daña, que nos lastima, nos podemos ir. Ahora, si el peligro es interno, esto es, si ese deseo sexual, infantil y reprimido pulsa, la huida es imposible, porque está donde nos vayamos viene con nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Que los mecanismos psíquicos al final lo que hacen es falsear esa percepción interna y desfiguran eso que viene a pulsar, ¿no? Y nos apartan un poco de eso intolerable. Entonces, por una parte está bueno porque los mecanismos de defensa nos apartan de los peligros, sí, pero hay otras veces que se vuelven peligrosos porque esos mecanismos de defensa lo que hacen es enajenarnos del mundo exterior, ¿no? Nos apartan de la realidad material, porque al final para el inconsciente da igual si eso sucede en la vida real o en la vida psíquica. Muchas veces solo con fantasear el inconsciente se satisface y ¿no? Es esa fantasía neurótica que parece como que ya está realizado ese deseo, y sin embargo nos estamos apartando de la realidad y estamos como en ese proceso patológico que no es nada productivo. Entonces, si bien los mecanismos de defensa a priori son necesarios y protectores, también forman parte de una de esas resistencias, son lo que nos alejan de conseguir finalmente desentrañar, poder construir ese deseo, poder hacer con eso algo en la realidad, ¿no? Y transformar la realidad, que de eso se trata, ¿no? Entonces se vuelven peligrosos esos mecanismos de defensa. Por eso es tan necesaria la terapia psicoanalítica, para no enfermar psíquicamente, para poder habitar la realidad, para poder transformar la realidad en la que vivimos, porque si no, al final vivimos en una fantasía neurótica que nos aleja de los otros, ¿no? Que nos mete como en una burbuja propia, a donde no hay interacción, a donde no hay palabras, a donde no hay vínculo con los demás. Entonces, la transformación del sujeto, cuando esto empieza a pasar, cuando empezamos a poner palabras, es novedoso, es complejo de encajar, genera movimientos internos, genera movimientos fuera también, con los otros. Ponernos ahí es un trabajo, ¿no? Hay que ir
todos los días a sesión, hay que ir todos los días que toque en el pacto analítico, todos los lunes o todos los miércoles, hay que ir a sesión y hacer ese trabajo, ¿no? Entonces, es algo que ese análisis produce algo en el sujeto que no podría haber producido solo, no lo podría haber conseguido solo, ¿sí? Entonces, la transformación del paciente es la meta del psicoanálisis, ¿no? No tanto la cura, sino esa transformación. Y en definitiva, esa transformación es permanente. No hay un momento en el que termina esa transformación. La decisión ahí es más bien del paciente. Hasta dónde, cómo y demás es algo que decide el paciente, ¿sí? Sí hace un apunte Freud acerca del análisis interminable, y con esto vamos a ir terminando, y dice que el análisis es interminable para el analista, para los psicoanalistas es interminable, porque para poder escuchar al paciente, para poder estar en esa escucha flotante, ¿no? en esa situación, y poder tener esa escucha también inconsciente, esa interpretación poética, esa interpretación tan fina, tiene que haber desanudado previamente o estar desanudando previamente todas las propias cuestiones, porque si no se producen escotomas, ¿no? Que son como puntos negros a donde el psicoanalista no puede escuchar y ahí deja de estar en posición, ¿sí? Entonces también el analista tiene que estar en ese movimiento, porque además es fundamental para poder mover el deseo de ser analista. Al final el analista nos enseña un camino también. Por eso es tan importante que él tenga su propio espacio analítico, que esté en formación permanente y demás, para poder, ¿no? Generar como esa estimulación del deseo que todo analista tiene como que inocular a su paciente, ¿no? Esa cosa de que el deseo esté fluyendo y no se quede en uno, sino que vaya y vuelva, que vaya y vuelva. Entonces, bueno, esa es un poco la dinámica o lo que propone Freud en este texto. Lo podéis encontrar en las obras completas de Freud si queréis leerlo un poco más en profundidad, pero bueno, es muy interesante en tanto y en cuanto plantea, bueno, esto de que la transformación es permanente, el trabajo es permanente y que, bueno, el inconsciente no deja de trabajar nunca y tiene un tiempo distinto, ¿no? Que no podemos atajar, no podemos anticiparnos, tenemos que escuchar al paciente, escuchar qué nos trae, escuchar de qué es de lo que quiere hablar, porque son aquellas cosas que le aquejan, no tanto las que dice, sino las que deja entrever. Así que bueno, espero que les resultara interesante. Si tenéis cualquier comentario aquí al pie, muchísimas gracias y hasta la próxima.